no llega a la fase de recuperación o de despertar. Entonces, por ejemplo, cuando hay inestabilidad cardiopulmonar, un ejemplo que el paciente haya hecho paro dentro de la cirugía, salió del paro, se terminó la cirugía, pero ahora el anestesiólogo no lo puede intubar. Es un paciente que tiene que pasar a cuidados intermedios o a terapia intensiva para seguir bajo ventilación mecánica. SVM y ventilación mecánica. Cuando el paciente ha presentado hipotermia, igual, pero hipotermia constante durante toda la cirugía, igual, es un motivo de que mantenga la intubación. Transfusiones masivas, aquellos pacientes que han llegado a algún tipo de trauma donde se le han transfundido más de 10 paquetes de sangre. Exceso de opiáceos o relajantes musculares, que eso a veces puede ser por cuestiones del anestesiólogo, donde se excedió con los opiáceos y los relajantes musculares y el paciente no despierta. Entonces, obviamente el paciente no se puede quedar ocupando el quirófano hasta que despierte. Lo que se hace es pasarlo a cuidados intermedios hasta que ya empiece a reaccionar y a disminuir el efecto de los medicamentos y ya se empiece a mover o a tener respiración para extubar. Reducción de intervenciones largas o intracraneales, lo que les decía, también pueden ser pacientes que requieren nomás quedarse intubados. Cuando hay ausencia de los resfriados de defensa, cuando el paciente pasa a ese coma que es ya prácticamente irreversible o reversible, pero que no está queriendo despertar. Pacientes con politraumatismo, un trauma craneoencefálico, más un trauma de abdomen o más un trauma de pelvis o más un trauma pulmonar, por ejemplo. Y bueno, la peritonitis muy rara vez, la mayoría de las veces el paciente se termina la cirugía y recupera hemodinámicamente hablando. Ahora, aquellos pacientes con peritonitis más shock séptico, o sea, ya es un paciente con una alteración generalizada, ahí sí ya puede tener algún tipo de necesidad de ventilación mecánica. Ahora, la anestesia, la anestesia general, como cualquier tipo de procedimiento, porque es un procedimiento, también puede llegar a tener complicaciones. Entre ellas, que haya una obstrucción de la vía aérea por caída de la lengua, ya durante el proceso la lengua del paciente se le cayó y empieza a producir una obstrucción, y entonces por más que esté con tubo orotraqueal, no le está entrando el oxígeno, entonces ahí incluso a veces se tiene que hacer una traqueotomía de emergencia mientras se está con la cirugía. La hipoventilación, que muchas veces puede ser resultado de una alteración pulmonar, ¿ya? Una telectasia, por ejemplo, o la fibrosis o el EPOS que tiene el paciente, o por alteraciones de la máquina de ventilación. Broncoaspiración de contenido gástrico, que también es lo que yo les comentaba, que es una de las posibles complicaciones en aquellos pacientes que no hacen el ayuno adecuado, por eso es que es más frecuente en cirugía de emergencia. Puede presentar aumento de la presión arterial, el paciente puede presentar arritmia durante la cirugía, incluso puede llegar a infartarse durante la cirugía por el efecto anestésico. Puede presentar hipoxemia o hipercapnia, que a la larga puede afectar al sistema nervioso central. Puede presentar deshidratación y retención urinaria, por eso es que en cirugías largas sí o sí el paciente tiene que tener sonda Foley para que así el anestesiólogo valore la cantidad de líquido que entra y la cantidad de líquido que sale. Eso es importante, entonces ya lo vamos a ver en el estudio hidroelectrónico. Y bueno, en el caso de hipotermia, que también se puede presentar. Aquí les voy a mostrar un videito, más o menos para que ustedes vean. Estoy en clase después de allá. Estoy en clase después de allá, ¿ya? Voy a la chacha, me cuento. Aquí miren, por ejemplo, quiero que vean este videito, lo que hace el anestesiólogo. Ahí a la paciente dentro del quirófano, la colocación de la guía, vía gruesa, de preferencia, monitorización constante. Ahí, por ejemplo, otra cosa también es que el anestesiólogo generalmente se ayuda con la circulante, ¿ya? La circulante le hace el apoyo. Bueno, cuando hay una intubación dificultosa, incluso hasta nosotros como parte del equipo quirúrgico o los cirujanos también colaboramos para la anestesiología. Lo ideal es que el paciente ya entre con vía endovenosa. Por ejemplo, en el hospital
paciente ya bajan al quirófano con una vía. Incluso los pacientes, por ejemplo, algunos ambulatorios también bajan directamente con una vía en endovenosa. O sea, el anestesiólogo no pierde ese tiempo colocándoselo, pero a veces pasa que la vía se infiltra, entonces sí tiene que hacer este cambio de la vía. Ahí la solución, que tiene que conectarse, verificar que esté entrando bien, eso es importantísimo para el anestesiólogo. Tiene que ser una vía permeable, miren ahí ya está la monitorización que se está haciendo, reducimiento del pulso. Y ahí ya empieza la inducción anestésica. Ahí, por ejemplo, eso es lo que hacen algunos también, colocan el analgésico, que puede ser opioide o algún otro analgésico en el suelito para que le vaya pasando también de forma continua. Ese es el famoso propofol que les decía, no sé si la vieron la jeringa, ¿ya? Es un líquido blanco. Esta parece que es una tipa, entonces. Ahí le está colocando la medicación y ve ya la paciente se va durmiendo prácticamente. Ese es el propofol, ese líquido blanco se llama propofol, hipnótico y sedante. Oxígeno, fíjense ustedes, empieza a dar oxígeno mientras van buceando. Miren la forma en la que agarra el anestesiólogo la mascarilla. Eso incluso es una técnica, eso se llama manejo de la vía aérea con la mascarilla. Tiene que cerrar completamente para que el oxígeno no se salga, por eso lo utilizan. Por ejemplo, las mujeres, bueno, las anestesiólogas mujeres, incluso con manos pequeñas ya se adecuan para cerrar, pero a veces necesitamos hasta las dos manos y otra persona que sea la que ambusea. Ahí, por ejemplo, ya se han indicado los hipnóticos, los sedantes y los relajantes musculares. Ahí ya tiene que empezar, ahí lo que va a poner, miren, es una, ¿cómo se llama? Un tubo, pero, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. No es un tubo traqueal, es como una cánula faríngea más o menos que se utiliza. Eso sale fácil. Mire cómo está la paciente, prácticamente ya está dormida, ahí ya se conecta el oxígeno. Este es el CAF que les decía yo, que se insufla con el CAF. Y bueno, ahí termina y directamente se insufla con el CAF. Eso lo pueden directamente fijar y ya obviamente de ahí empieza todo el mantenimiento de la cirugía. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya nos falta poquito, chicos, aguanta. La paciente debería estar con labios despintados, Nada de eso, nada de eso. ¿Qué se está? Sí, pero nada de eso. Y ustedes ya se van a fijar, el paciente entra sin nada de maquillaje, sin pintura, como habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando tenía que entrar el paciente al quirófano? No tiene que tener uñas pintadas, no tiene que tener ningún tipo de accesorio, ni bucal, ni extra, y bueno, no tenía que estar pintada. Imagino que lo han hecho por el video. Pero en la vida real no, porque fíjense que esté con los labios pintados en el momento de la intubación, se va a terminar destinada por todos lados. Entonces, no. Además, no hay hipoxia, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. Si el paciente presenta en algún momento alguna hipoventilación, ahora, la cianosis es un signo tardío de hipoxia. No es lo primero que se presenta. O sea, no esperen ver los labios morados para darse cuenta que el paciente está hipoxémico. Ya directamente eso pasa cuando el paciente ya está más bien muy hipoxémico. Es como un estadio tardío. Ahora, la anestesia regional. La anestesia regional, ¿allá qué están haciendo? ¿Qué están jugando, chicos? Ahí. ¿Le falta pero hoja? Sí. Pero usted ya se anotó, mamita. ¿Quién está anotando? ¿Ya se anotó usted?
¿ya? Porque si no voy a empezar a contar. Ya les he dicho, chicos, a mí la teoría no la voy a tomar mucho en cuenta, porque donde ustedes ponen en práctica esto va a ser en el hospital y va a ser en la parte práctica, para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Su asistencia para mí va a valer más la práctica. La teoría todos, si quieren, van a tener 2 puntos, pero los 8 puntos se los juegan allá en quirófano experimental, ¿ya? Ahora, la anestesia regional es el otro tipo de anestesia que les comentaba. Abolición de la conducción de los nervios sensitivos. En este caso, la anestesia regional, como dice su nombre, se limita a una región, no como la anestesia general, que prácticamente el paciente se duerme completo, ¿no es cierto? Y yo lo puedo operar de cualquier cosa, de la cabeza, del cuello, de los brazos, del abdomen, del tórax, de las extremidades inferiores, de la pelvis, etc. Pero aquí, por ejemplo, se localiza o se limita a una sola zona. En este caso, por ejemplo, el nivel de conciencia y la respiración se preservan. O sea, el paciente está consciente, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen algunos anestesiólogos, por ejemplo? Ponerle un poquito de sedante para sedarlo y que el paciente se duerma, pero está consciente. ¿Qué quiere decir? Que lo pueden estar operando, pero el anestesiólogo lo despierta y ese paciente va a despertar y le va a responder, ¿ya? Entonces, esa es la anestesia regional. Solo se limita, se abole una zona nomás de conducción nerviosa limitada de una región y la conciencia y la respiración se mantienen normal. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de anestesia regional? Tenemos la anestesia raquídea, tenemos la anestesia peridural o epidural también que se llama, y tenemos la anestesia local. Esto es lo que les decía, que vamos a hacer solamente un pantallazo de todo para que ustedes entiendan. La anestesia raquídea también se llama subaracnoidea, también se llama intratecal y también se llama intradural. Es lo que yo les comentaba aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque estas se colocan a nivel de la columna. En este caso, por ejemplo, miren ustedes, la aguja de raquídea, que es una aguja especial también que se solicita, ingresa a través de los espacios intervertebrales. En este caso, la mayoría que utilizan es entre el espacio de lumbar 3 y lumbar 4 o lumbar 4 y lumbar 5. Que son los dos lugares principales de infiltración raquídea. Entonces llegan directamente, miren, hasta la médula espinal, hasta el líquido cefalorraquídeo, y es ahí donde se administra la solución anestésica. Se inyecta solución anestésica en el líquido cefalorraquídeo. Aquí, por ejemplo, se bloquea la transmisión nerviosa del abdomen inferior. Aquí podemos operar un apéndice, podemos operar hernia, por ejemplo. Se pueden operar fémures también, no necesariamente con anestesia general, sino también con esto. Periné, ¿ya? Las hemorroides, las fisuras, las cesáreas. Bueno, las cesáreas son más peridurales, pero también se pueden con raquídea. ¿Y qué es lo que se utiliza normalmente? Lidocaína, tetracaína y bupivacaína. Las que más se utilizan son la bupi y la lida, ¿ya? Para hacer este tipo de procedimientos. La otra es la anestesia peridural, epidural o también llamada extradural. Fíjense, la raquídea es intradural, por eso es que está dentro del líquido cefalorraquídeo. En cambio, la peridural es extradural. Aquí, por ejemplo, lo que más se utiliza este tipo de anestesia también es para la colocación de catéteres, es lo que yo les decía de la anestesia combinada. General y regional, peridural para la colocación de catéteres, que se van a poder utilizar para administrar medicamentos constantes en casos de cirugía muy compleja o muy dolorosa, que a veces sí la hay. Aquí, por ejemplo, cirugías prolongadas, trabajo de parto. No sé si han escuchado los famosos partos sin dolor. Han de haber escuchado, ¿no es cierto? Parto sin dolor. Esto es lo que hace el parto sin dolor. Les colocan su catéter intravenoso. ¿Cuál es el único inconveniente? Es que obviamente, como en un parto normal que no se coloca nada, ¿qué es lo que hace la mujer? ¿No es cierto? Y obviamente le duele. Aquí, por ejemplo, se pierde un poquito el hecho de la fuerza que puede dar la mujer, pero lo que sí es que obviamente no le duele. No lo he visto personalmente, pero dicen que tiene buenos resultados y hay muchos que ya hoy por hoy muchos ginecólogos utilizan esta técnica anestésica para hacer los partos. También se puede utilizar en ancianos o en tratamiento del dolor, como les digo ya, con el uso de los catéteres. En este caso, por ejemplo, miren acá, se coloca la anestesia, pero fuera del espacio dural. Espacio localizado entre el ligamento amarillo
y también la dura madre. Aquí donde está nuestra dura madre. Aquí está nuestra dura madre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por fuera, no como el otro que es por dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Tenemos la dura madre adentro del líquido cefalorraquídeo, esa es raquídea. En cambio, aquí está extradural, antes de ingresar. O ahí, por ejemplo, también la experiencia y el tacto que tiene el anestesiólogo hace que sea raquídea o que sea peridural. Nunca lo he hecho, obviamente no es mi área, pero ellos dicen que sienten cuando traspasa la dura madre. O sea, traspasa la dura madre y ya es raquídea. Entonces, si ya traspasó, lo que hacen es retirar un poquito para quedarse en el espacio extradural cuando solamente quieren que sea peridural. Por este caso, miren aquí, por ejemplo, creo que este es el mejor. Este vendría a ser, este blanquito es la dura madre. Este vendría a ser el espacio del líquido cefalorraquídeo. Y miren acá, está entre el ligamento amarillo y la dura madre. Y aquí la colocación de un catéter. Ese es el espacio extradural. O sea, ahí se coloca la anestesia. No llega a penetrar en el órgano. No llega. Por eso no llega al espacio raquídeo o cefalorraquídeo. Es antes. Ahí tienen ustedes aquí la dura madre. La traspasa la dura madre y el espacio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, hasta acá, hasta antes de llegar. Es en el espacio extradural, ahí se coloca la anestesia peridural o epidural o extradural. Sirve también para abdomen. En este caso, por ejemplo, sirven para abdomen superior, que quiere decir que los puntos pueden ser un poquito más altos. Por eso es que, por ejemplo, en la cesárea se ocupa más peridural. Fíjense que la raquídea es exclusiva más de abdomen inferior y más exclusiva en la región lumbar. En cambio, la peridural, el anestesiólogo se puede subir un poquito más. Ya obviamente no se va a subir hasta el cervical, ¿no? Pero se puede subir un poquito más para que también pueda operarse abdomen superior, de columna lumbar, de columna sacra, abdomen inferior, periné y también extremidades inferiores. ¿Ya? Entonces es la única diferencia. Después la anestesia local, que es la que yo les decía que probablemente es la que más realicen ustedes. En este caso, por ejemplo, bloquea una sensibilidad limitada y se hacen cirugías menores, lo que estuvimos practicando el día jueves, intervenciones clínicas menores, y tenemos tres tipos: la troncular, la infiltrativa y la tópica. Que estas tres tranquilamente ustedes las pueden realizar. La troncular, por ejemplo, es la que anestesia troncos nerviosos finos, como el dedo y mano. Por ejemplo, allá para sacar un muñeco, o para sacar una uña, una extracción de uña, una onisectomía se llama. Entonces ese, por ejemplo, es un troncular, donde yo le coloco en la base del dedo, ya sea del pie o de la mano. La infiltrativa, que es la inyección anestésica a través de forma superficial, donde transcurren los terminales nerviosos, es la que estuvimos practicando, que más o menos es esta de acá, ¿ya? Que es donde nosotros colocamos según el lugar donde vamos a cortar o en los bordes si vamos a suturar, de forma superficial, o sea, directamente donde van a transcurrir los nervios que les puede producir dolor a mi paciente. Aquí, por ejemplo, es importante tomar en cuenta en esta infiltrativa que no se deben usar anestésicos locales con vasoconstrictores en regiones como dedo, oreja, pies, nariz y pene. ¿Cuál es un agente vasoconstrictor? Por ejemplo, la lidocaína con adrenalina o sin adrenalina. La que utilizamos normalmente es la sin adrenalina. Ahora, la que tiene adrenalina, no nos olvidemos que la adrenalina, ¿qué es la adrenalina? Es un vasoconstrictor. Entonces, en estos lugares donde hay mala irrigación o hay una irrigación periférica o una irrigación distal, si yo le coloco el anestésico con adrenalina, lo que voy a hacer es que se cierren esos vasos y se puede producir una necrosis. Y puede pasar, después ahí están las orejas necrosadas, los dedos de pie necrosados, las narices necrosadas, ¿ya? Incluso lesiones penianas también con necrosis. Entonces, en estas zonas periféricas, como ustedes están viendo, no usar lidocaína.
otra zona, ya qué sé yo, abdomen, cuero cabelludo, que sangra bastante, pueden utilizar lidocaína con adrenalina. Milatópico, como dice su nombre, se utiliza en mucosa, así como lo ven acá, ¿ya? Con ayuda de algún objeto, de alguna espátula, podemos decir así, o a veces directamente con una jeringa, la que voy a tocar, anestesia por contacto, conjuntiva, faringe, encía, uretra y vagina. Ya cuando hagamos colocación de sonda vesical, que creo que forma parte de nuestra práctica también, ahí van a ver que lo que utilizamos es la anestesia local, ¿ya? Que se utiliza en forma de gel o de crema para empapar el catéter y luego colocarle al paciente por la vía uretral. Aquí les dejo también los anestésicos locales que más se utilizan, ¿ya? Entre ellos, obviamente, la lidocaína de tipo amigas. Después, los demás no los utilizamos mucho. La bupivacaína, que sí se utiliza en anestesia raquídea y anestesia peridural, pero eso ya es obviamente infiltrando a través de la columna. Y bueno, después el resto no los utilizamos mucho, como les digo, incluso por el mismo costo se prefiere nomás directamente la lidocaína con o sin adrenalina. ¿Alguna pregunta, chicos? Tenemos tiempo para un tema más. Del tipo de paciente y del tipo de patología. Por eso, el anestesiólogo tiene que definir qué va a utilizar. Por ejemplo, una apendicitis localizada que tiene una fase 1, localizada significa que el paciente la tiene directamente